Fortalecimiento. Liderazgo político de las mujeres. Comunicación política 2.0. Paridad. Cecilia Lavalle. En el caso de las mujeres británicas, estas imágenes pertenecen a las mujeres británicas, ellas diseñaron también estrategias muy novedosas, estrategias que tuvieron que ver también con la espectacularidad. Pero hubo un momento en el movimiento sufragista británico en el que pierden la paciencia y toman medidas mucho más agresivas e incluso violentas. Nunca mataron a nadie, nunca lesionaron a nadie. Los movimientos sufragistas no dejaron ningún muerto, dejaron algunas muertas, eso sí, y eso vino en consecuencia. Aquí tenemos en esta imagen a Annie Kenney y a Christabel Pankhurst. Christabel Pankhurst fue la hija, una de las hijas de una de las grandes lideresas del movimiento sufragista británico en su segunda etapa. Aquí está, aquí tienen a Emmeline Pankhurst pronunciando un discurso en Nueva York, estuvo varias veces en Estados Unidos, la mayoría de ellas exiliada. Se autoexiliaba. Antes de que la detuvieran, llegaba a Estados Unidos y la protegían ahí las sufragistas británicas. No les fue muy bien a las sufragistas. Cualquiera que tenga la tentación de pensar que los movimientos sufragistas fueron tersos, amables, dulces y fue como tomar té con galletitas a las 5 de la tarde, no sabe nada de los movimientos sufragistas. Las mujeres sufragistas norteamericanas y británicas se enfrentaban al Código Napoleónico y a unas estrechas y rígidas normas sociales. De modo que fueron encarceladas muchas veces. En el caso del movimiento británico, su movimiento se consideró un delito, fueron encarceladas muchas veces. Ellas deciden ponerse en huelga de hambre, ellas estaban en las cárceles como presas comunes, no como presas políticas, y su movimiento, cuando deciden ponerse en huelga de hambre, fueron obligadas a alimentarse, se les alimentó por fuerza con tubos nasales o tubos por la garganta, y a muchas de ellas dañaron su salud, su integridad, y algunas tiempo después fueron muriendo a consecuencia de los malos tratos que recibieron en este proceso. Terso no fue nada. Las sufragistas norteamericanas y británicas trabajaron durísimo por el derecho al voto de las mujeres. Y de ellas recibimos una enorme influencia en México. ¿Pero quién era Emmeline Pankhurst? Emmeline nació el 15 de julio de 1858 en Manchester, en el seno de una familia con ideas más bien modernas en aquellos años. Su padre era un hombre de negocios implicado en la vida política de su país, defendiendo los derechos civiles de hombres y mujeres. Su madre, Sophia Crane, descendía de una familia con una larga tradición de defensa de los derechos femeninos. Robert y Sophia ofrecieron la misma educación a todos sus hijos, ya fueran niños o niñas. El matrimonio Goulden tendría hasta 10 hijos. Así, la pequeña Emmeline pudo estudiar primero en una escuela de Manchester y posteriormente a un colegio en París. Además de una educación privilegiada, Emmeline vivió una infancia rodeada de cultura, pues su padre era un amante del teatro y llegó a comprar uno en Stanford. Acudía con su madre a actos públicos. Emmeline conoció el movimiento sufragista desde bien pequeña,
pues sus padres eran unos fervientes defensores de esta causa, que aún era minoritaria en Inglaterra y muchos otros países del mundo. Su madre era una ávida lectora del Women's Suffrage Journal y acudía a los primeros mítines en defensa del voto femenino. Cuando Emmeline tenía tan solo 14 años, acudió con su madre a uno de estos actos. Poco después de volver de París, donde terminó sus estudios, Emmeline conoció a un abogado 24 años mayor que ella. Corría el año de 1878 y la joven tenía tan solo 20 años, pero la diferencia de edad no fue un problema para que ella y Richard Pankhurst congeniaran desde el primer momento. Y es que Pankhurst era un defensor de la causa sufragista femenina, además de otros movimientos liberales del momento. Emmeline y Richard se casaron el 18 de diciembre de 1879 en Inglaterra. La pareja llegaría a tener 5 hijos, de las cuales la mayor, Christabel y Sylvia, acompañarían en el futuro a su madre en las actividades sufragistas. Después de vivir en el hogar de los padres de Emmeline, los Pankhurst se trasladaron a vivir a Londres, donde Richard sería elegido miembro del Parlamento y Emmeline abrió un comercio. El hogar de los Pankhurst se convirtió en un lugar de reunión de activistas femeninos, abolicionistas, que luchaban contra la esclavitud en Estados Unidos y defensores de otras causas sociales. En 1889, la actividad política de Emmeline se materializó en la creación de la Liga de las Mujeres, que pretendía aglutinar y dar forma al movimiento feminista que crecía en Inglaterra cada vez con más fuerza. La Liga fue pronto considerada una organización radical. Emmeline Pankhurst sufrió un duro golpe en su vida personal cuando casi una década después, en 1898, fallecía su marido. Emmeline se centró aún más en la lucha política y pronto se vería acompañada de sus propias hijas, quienes, a pesar de que con el tiempo tendrían ciertas diferencias ideológicas con su madre, crecían políticamente a su lado. En 1903, Emmeline dio un paso más en su carrera política con la creación de la Unión Social y Política de las Mujeres. La nueva organización nació con mucha fuerza y las sufragistas empezaron a verse como una verdadera amenaza para los defensores de las ideas totalmente contrarias. Boicots mediáticos y represiones en sus actos fueron las consecuencias posteriores. 2 años después, la hija de Emmeline, Christabel, y otra sufragista, Annie Kenney, fueron detenidas en el transcurso de un mitin del Partido Liberal y acusadas de agredir a la autoridad. Aquella detención marcaba un antes y un después en la lucha sufragista. Las Pankhurst, Emily y sus 2 hijas, Sylvia y Christabel, iniciaron entonces sus manifestaciones en Londres, defendiendo más activamente el derecho del voto femenino. Emmeline también terminaría en la cárcel, con muchas otras sufragistas, y protagonizarían huelgas de hambre que darían a su causa una visibilidad pública mucho más amplia. Lo triste fue que algunas de aquellas mujeres dejarían su propia vida en el camino. Cuando en 1914 se iniciaba la Primera Guerra Mundial, Emmeline aceptó paralizar sus actividades sufragistas y ayudar con la contienda a cambio de que el gobierno liberara a todas las mujeres encarceladas por defender el voto femenino. La nueva dirección política se materializó en la creación del Partido de Mujeres en 1917, fundado por Emmeline y su hija Christabel, en el que, sin abandonar sus reivindicaciones sufragistas, hicieron gran hincapié en la defensa de Inglaterra en la guerra. En 1918 terminaba la guerra y el mundo ya no volvería a ser igual. 2 años después, los Estados Unidos aprovechaban el derecho al voto femenino, lo que fue un impulso importantísimo para el partido de Emmeline, quien viajó al otro lado del Atlántico para conocer de primera mano el gran cambio político. En 1925, Emmeline Pankhurst se integró al Partido Conservador, donde continuó defendiendo el sufragio femenino. Su sueño se vio realizado el mismo año de su muerte, en 1928. Fortalecimiento.
Liderazgo político de las mujeres. Comunicación política 2.0.